3, versículo 1 al 18. Y lo hemos titulado: La sabiduría del Evangelio enseña a los que enseñan a controlar sus palabras. Hemos estado hablando de eso. Hoy día nos corresponde ya finalizar la segunda parte de este sermón. Y así, a modo de repaso rápidamente, hemos estado hablando de los efectos que producen las palabras de las personas, ¿cierto? Los efectos que producen en otros, los que enseñamos, si hablamos las cosas en amor o no, etcétera. Eso hemos estado hablando. Vimos también que el salmista ahí en el Salmo 141, verso 3 al 4 dice: Señor, pon un vigilante en mi boca, ponle un sello a mis labios. No dejes que mi corazón caiga en la maldad, ni me dejes cometer actos inicuos, ni que junte con los malvados y participe en banquetes de malhechores. El salmista reconocía el peligro de las palabras, el peligro de hablar de más, el peligro de la murmuración, el peligro de hablar de otra persona sin que esté, ¿sí o no? Él está hablando de ese peligro y él dice: pone un vigía, un vigilante en mi boca. Alguien que me impida hablar cabezas de pescado, como decimos nosotros aquí en Chile, ¿cierto? Alguien que me impida hablar lo que no corresponde. Y eso también podemos verlo en el concepto del Nuevo Testamento, que Pablo nos exhorta a hablar en amor. Aleluya. También dijimos que Santiago está escribiendo a iglesias nacientes del primer siglo, ¿cierto? Y tuvieron que enfrentar muchas dificultades. Una de las dificultades que tenían que ver las iglesias nacientes del primer siglo era ambiciones desmedidas de parte de los líderes, falta de ética, deseos de poder, mala relación con asuntos de dinero, ansias de fama, falta de sabiduría, etc. El capítulo 3 de Santiago es el capítulo más extenso de la Biblia, que habla sobre lo perjudicial de una lengua no controlada, el daño que le provoca a la sociedad, a las personas, a la familia, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, una lengua no controlada. Dicho esto y haber hecho este pequeño repaso, pasamos al segundo punto que estábamos viendo, que es el punto nuestro, que es la sabiduría, La sabiduría del Evangelio enseña a los maestros a controlar sus palabras. Vimos en esta sección que el apóstol, que Santiago nos da tres divisiones prácticas. Nos dice primero, versículo 3 al 5, nos da tres ilustraciones de la importancia de controlar la lengua, que eso ya lo vimos la semana pasada. Nosotros quedamos en esta segunda división que hace Santiago en el versículo 6, donde nos dice que nos describe los peligros de una lengua no controlada. Dicho esto, entonces, comenzamos desde ese punto y leamos todo el capítulo 3 nuevamente, del 1 al 18, por favor. Ignacio, por favor, léemelo en voz alta. Santiago capítulo 3, verso 1 al 18. Amén. Dice así. ¿Lo encontró? Léalo, por favor. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más en esta mañana nos presentamos delante de ti, con el deseo y el corazón, Señor, delante de ti y a los pies de la cruz, Señor, para que tú hables a nuestros corazones profundamente. Señor, te pedimos que nos guíes, que tu Espíritu Santo hable profundamente en nuestra vida, que transforme nuestros corazones a través de tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para hablarnos. Modifica en nosotros lo que tengas que modificar, Señor. Necesitamos que tú intervengas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están viendo por Facebook Live, ¿cierto? Allá nuestro hermano Pablo y su esposa Evelyn en Yanquihue. Un fuerte abrazo, un cariñoso abrazo a Cristian también, que está ahí en Chillán mirándonos, con Selenita, su esposa. Que todo el embarazo vaya muy bien. Y así a todos los hermanos que nos ven, que están en Argentina y en el resto de las partes del mundo que nos ven, también en Honduras, en España. Muchas bendiciones también para ellos. El verso 6 o las ilustraciones que usa Santiago son para describir lo peligroso que es una vida, una lengua no controlada. Y lo describe en el verso 6, como ya lo vimos. Por favor, le voy a pedir a Certa que me lea de nuevo el verso 6 solamente, por favor. Y ahí comenzamos de donde quedamos la semana pasada. El texto, con el texto comenzamos el sermón para continuar. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Aleluya. El verso 6, entonces, podemos observar los peligros de una lengua no controlada. Fíjense, hermano, lo peligroso de una lengua no controlada. Y aquí podemos ver por lo menos algunos aspectos que nos describe el verso 6 al tener una lengua no controlada. Lo primero que vemos dice que es un fuego que destruye. Esto denota el resultado final de una lengua no controlada. ¿Cuál es el resultado final de la murmuración, el chisme, el cagüín y una lengua no controlada? La destrucción. Piensen cuántas iglesias en nuestra historia evangélica han sido destruidas producto de la murmuración. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 16, verso 27. Fíjense lo que dice el sabio. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. ¡Wow! El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Lo primero que vemos entonces en esto que hace Santiago en el verso 6, en estas ilustraciones del verso 6, vemos entonces que hay un fuego que destruye. Segundo, podemos ver también un mundo de iniquidad. Un mundo de iniquidad entre los miembros del cuerpo por su incalculable mal que produce. Es completamente imposible medir en esta vida. El mal que nace del chisme, las mentiras, la blasfemia, las malas palabras, el escándalo del cual es capaz de destruir la vida de una persona. Por eso el capítulo 3 de Santiago, en el verso 1,
parte diciéndonos: no se hagan maestros muchos de ustedes. O sea, tengan cuidado los que enseñamos. Tengamos cuidado. Los que queremos enseñar, los que enseñan y los que estamos enseñando y los que en un futuro próximo quieran enseñar. Cuidado con su lengua. Cuidado con lo que dicen, con lo que hablan. La historia está repleta de casos de guerras, contiendas, separaciones que resultan de esta obra mala, de este mundo de iniquidad que salen los pecados de la lengua. ¿Cuáles son los pecados que salen de la lengua? Chisme, mentiras, blasfemias, malas palabras, etc. Todo eso sale de nuestra lengua no controlada. Otra ilustración que nos muestra también este versículo es: contamina todo el cuerpo. Fíjense, contamina todo el cuerpo. La lengua contamina todo nuestro cuerpo espiritual. Contamina viene del griego espilo, que significa manchar, teñir. O sea, significa que es el mal uso de la lengua. Ensucia, mancha, contamina todo el cuerpo. Un calumniador exhibe eventualmente los efectos de su pecado en su propia personalidad. Su punto de vista se contamina, su confianza en sus compañeros y su vida espiritual se empequeñece y muere. Los pecados de la lengua manchan nuestras ropas blancas que hemos recibido por medio del nuevo nacimiento en Cristo. ¿Cómo están nuestras ropas? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor en virtud de este que contamina todo el cuerpo? Nuestras ropas blancas están manchadas por la murmuración, el chisme, las malas palabras, etc. Otra ilustración que usa Santiago también acá es encendida por el infierno. Fíjense qué expresión más fuerte. Es encendida por el infierno. Santiago usa la palabra llena para describir el medio de recurso perpetuo de las chispas que suplen el fuego para la lengua. Fíjense qué potente. Un fuego que resulta de la lengua es comparable solo a lo que se levanta en el infierno. Este término llena originalmente era el nombre del valle inmediatamente fuera y al sureste de la ciudad de Jerusalén, en donde los hijos de Israel practicaban los ritos idolátricos de Moloc. Fíjense lo que está pensando Santiago para hablar de esta ilustración, que habían tomado de sus vecinos paganos. Allí los hijos de Israel sacrificaban a sus propios hijos a Moloc, el dios del fuego. Cuando Josías instituyó la reforma, él destruyó los altares, destrozó los lugares altos, y para que el valle pudiera ser completamente impropio para tales prácticas, lo convirtió en un basurero para Jerusalén. ¡Wow! La basura de la ciudad era aserrada y allí, acarreada, allá, y es en suficiente cantidad como para que fuese quemada. Y así había un fuego continuo en ese lugar. Cuerpos eran ocasionalmente echados allí y quemados. Así el lugar sirvió como un símbolo apropiado para un lugar de castigo futuro. Y el Señor así lo aplicó centenares de años después, cuando vino a la tierra. En pocas palabras, Santiago dice que es encendida por el mal. Cuando usa la palabra infierno está diciendo que nuestra lengua no controlada, que no edifica el reino, que no viene y no procede de la sabiduría del reino, es entonces motivada y encendida por el infierno, o sea, por el mal. Y lo que digamos y hagamos va a ser en dirección al mal, a nuestros propios beneficios, a nuestro propio reino, como hablábamos en la mañana. Pero hay otra ilustración que también usa Santiago. Inflama el curso de nuestra vida. El mal uso de la lengua afecta en gran manera el curso de nuestras vidas. Esta cláusula no es fácil para interpretar a causa de la oscuridad de la frase. En griego vendría siendo tontroshon genoses. Sería en griego la frase. El nacimiento es lo que nos introduce en la vida. Y la rueda de nacimiento muy bien puede significar toda nuestra existencia, comenzando con el nacimiento y terminando con la muerte. Una rueda es redonda, por lo tanto,
lo redondo de la existencia, es decir, el periodo total de nuestras vidas. Todo es encendido por el mal uso de la lengua. Inflama, viene del griego flogizousa, participio presente activo de flogizó, encender, de flux, una llama. Así como el fuego se propaga por donde quiera y echa a perder todo y lo destruye todo, así también la lengua afecta toda nuestra vida de una manera negativa, nunca positiva, cuando no tenemos la lengua controlada. ¡Wow! ¡Qué potente es Santiago! Desde el verso 6 en adelante se pone cada vez más profundo la exhortación hacia nuestra vida. Todo esto es usado para denotar las serias consecuencias que trae una lengua que no está bajo el control del reino o la sabiduría del Evangelio del Señor. ¿Quién controla tu lengua? La sabiduría del reino, que ya lo vamos a ver más adelante cuál es y cómo es, porque Santiago también nos exhorta y hace el contraste de la sabiduría del mundo y la sabiduría del reino. Hay un libro titulado Cristianismo Práctico, y en la página 61 se encuentra una sección que dice: por cada palabra que Adolfo Hitler habló, 125 personas o vidas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, hermanos, qué tremenda estadística. Por cada palabra que Hitler habló, 125 vidas se perdieron en la Segunda Guerra Mundial. Aunque la lengua es un miembro pequeño, tiene el potencial de hacer grandes daños, aún causar la muerte. ¿Cuántos casos no conocemos? Hay una película que es antigua, desde los años 70, 80, por ahí, de Irlanda del Norte, ¿se acuerdan? En el nombre del padre, creo que se llamaba, ¿se acuerdan? Cuando apresan a estos jóvenes con su papá irlandeses pensando que eran de Lira, y estuvieron más de 30 años presos y nunca fueron de Lira hasta que salieron libres, porque se demostró que nunca habían sido de la revolución irlandesa. Y así, ¿cuántos casos podemos conocer por causas de mentiras? A nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces no lo acusaron falsamente? Lo condenaron falsamente, injuriándolo. Imagínense el daño de la lengua no controlada. Las injurias, las calumnias, las mentiras, etc. Los chismes. Es cuando mis ideas se las transmito a otro y quiero influenciar al otro. Un chisme. Que puedo hacer que ese otro incluso se vaya de una congregación, de una vida familiar, etc. La destrucción que provoca el cagüín, el chisme, la mentira, son profundamente dañinas para la iglesia. La historia chilena, de la iglesia chilena, está fundamentada sobre mentiras. La mayoría de nuestras iglesias se dividieron por mentiras, por chismes, por cagüines, por invenciones. La lengua descontrolada, es decir, no controlada por el poder divino, es encendida por el infierno. Así, es uno de los instrumentos más poderosos que Satanás tiene a su alcance. La persona que no puede, o mejor dicho, no quiere controlar su lengua, sirve al diablo, aunque venga a la iglesia cada domingo, aunque participe y cante, adore, ofrende, diezme y haga todo el ritual cristiano. Sirve al diablo, no al reino de Dios. Tito 2:3 dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Un tremendo consejo que da el apóstol Pablo a Tito, a la iglesia naciente de aquel entonces. Que las ancianas se dediquen a formar, a ayudar a las más jóvenes. Pablo amplía este concepto y este consejo también en otra de sus cartas, creo que es en Corintios, si no me equivoco, en Timoteo, cuando les da otros requerimientos, ¿cierto? Y les dice: oye, para que las jóvenes no se anden metiendo en las casas y sean cagüineras, Señor, las ancianas que las tomen, las controlen y les vayan enseñando el camino del bien. Les da una labor específica a las mujeres de edad. Muchas veces las mujeres de edad en nuestras iglesias son consideradas casi como un relleno. Pero desde el punto de vista de la Biblia tienen una labor específica.
El problema es cuando esas mujeres de edad no están tampoco siendo controladas por el reino y el evangelio. No podemos colocarlas a que enseñen a las más jóvenes, porque vamos a tener una tropa de gente murmuradora, chismosa, entrometida. Ahora, esto no solamente le pasa a las mujeres, también los hombres son bastante cabuneros, ¿cierto? Los hombres también tenemos el problema del cagüín, ¿sí o no? ¿Cierto, Daniela? ¿Cierto? Y la dice, sí, los hombres también son cabuneros. Es verdad, los hombres también son cabuneros. La palabra calumniadora es, en griego, que usa acá, es diabolos. En griego, y este pecado de ser calumniadora no se limita a las hermanas. Los pecados de la lengua salen de una vida sin Dios, sea hombre o mujer. Sean hombre o mujer, es de una vida sin Dios, de una vida que no está centrada en Dios. Perdón, me salté. Romanos capítulo 2, 3, verso 12 al 14 dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es sepulcro abierto y con su lengua engañan. Fíjense, su garganta es sepulcro abierto y con su lengua engañan. Ese símbolo que está usando el apóstol Pablo ahí está diciendo que todas sus palabras están corrompidas. Eso es lo que nos quiere decir. Todas las palabras del ser humano están corrompidas. Un hombre sin Dios tiene su boca corrompida. Buscará su propio placer, su propio deseo, buscará su propio reino, etc. Lo que no le beneficia a él no le gustará e intentará seducir a otros para que lo acompañen en su pequeña batalla personal. Y desviará a otros. En sus labios hay veneno de serpiente. O sea, que todas sus palabras no son medicina, que es lo contrario a una lengua controlada que edifica en base a la sabiduría del Evangelio. Sus palabras son medicina, restauran, sanan, no tira leña al fuego y enciende más la llama. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Su boca está llena de maldición y de amargura, y no deben tener lugar en la familia de Dios. ¡Wow! Toda la creación ha sido traída bajo el dominio del hombre. Génesis 1:27 nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y después en Génesis 9:1 y 2 vuelve a repetir el mismo mandato: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Este dominio concebido al hombre tenía que ser ejercido y retenido. Santiago nos dice que toda cosa salvaje ha sido domada. Se afirma que toda clase de criatura ha sido traída bajo la sujeción del hombre. Hay hombres que dominan leones, tigres, culebras, cocodrilos, etc. Se dominan los animales. Las bestias más feroces, los peces en las profundidades del mar a su lado, las aves que vuelan en las alturas y aún las serpientes pegajosas han cedido a la superioridad del hombre y han sido sujetas a él. Pero a causa de la caída y la consecuencia de la debilidad de la moral experimentada en el huerto del Edén, él ha cesado de tener control sobre sus propios miembros, y en particular su lengua. Producto de la caída, entonces, hoy día, aunque nosotros podamos controlar a las bestias, a los animales, las aves, los peces, no podemos controlar una pequeña lengua. Producto de la caída de nuestra naturaleza pecaminosa. El verso 8 hace dos afirmaciones en cuanto a la lengua humana. ¿Quién me puede leer el verso 7 al 8, por favor? Hasta el 9, por favor. Léanme hasta el 9. Pablo, ¿lo tienes? Por favor. El 7 y el 8 solamente. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado,
llena de veneno mortal. Amén. El versículo 8 hace dos afirmaciones en cuanto a la lengua humana. La primera, ningún hombre, es decir, ningún ser humano es capaz de domar la lengua. Segundo, la lengua es un mal que no puede ser frenado. Preguntamos entonces, ¿cómo pues puede uno ser un varón perfecto, no ofendiendo en palabra? Como dice el verso 2 de este capítulo. Y la última frase del verso 7 provee la clave para entender el asunto. Esta frase dice, domada por la naturaleza humana. Es decir, ninguna persona por sus propios esfuerzos carnales puede controlar la lengua. No es capaz de hacerlo sin la ayuda de Dios, del Evangelio. Sin la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, no podremos controlar nuestra lengua. La gracia y la importancia de esto es la sujeción a la obra del Evangelio en nuestra vida. En la medida que estemos sujetos al Evangelio, viviendo el Evangelio, experimentando el Evangelio, entonces nuestra lengua será controlada. Pero en la medida que nos desliguemos del Evangelio y busquemos nuestro propio reino, nuestra lengua va a estar desenfrenada y haciendo montones de cosas. Los hombres sin ayuda divina pueden domar los animales, los pájaros, aún los reptiles y las criaturas del mar, pero su propia lengua no podemos controlarla. Perdón. Sin embargo, si el cristiano aceptara el hecho de que su propia lengua es un incurable mal, estaría dispuesto a buscar el remedio divino. Pero si no quisiera aceptar lo que Dios dice en cuanto a su lengua como cosa verdadera, nunca estaría dispuesto a buscar el remedio y seguirá sirviendo al diablo con ella. Gracias a Dios que Él no solamente señala la enfermedad, sino también nos provee el remedio eficaz para curarla. ¿Qué dice el verso 9 al 12, por favor? Hermano, ¿cuál es su nombre? Enrique. Hermano Enrique, por favor, léame el verso 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Versos 9 al 12 nos provee un contraste interesante, que debe ser nuestra reflexión. ¿Puede acaso un creyente hablar mentiras, chismes, murmuraciones? Uno dice, no. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque nuestra vida no está sujeta al Evangelio. Porque no estamos pensando en el Evangelio del reino. Estamos pensando en nuestro propio beneficio personal, principalmente. Pero cuando tenemos la mirada puesta en el reino de Dios, su reino, no lo que nosotros deseamos de ese reino, que son dos cosas muy distintas. Y ese reino está establecido por su palabra. Cuando nos regimos por su palabra y direccionamos nuestra vida por su palabra, entonces nuestra lengua va a ser una fuente, un caudal de bendición. Nuestras palabras van a ser medicina. Nuestras palabras van a curar heridas. Nuestras palabras van a sostener al caído. Nuestras palabras van a levantar las manos caídas del que está débil. Nuestras palabras van a construir el reino y no dividirlo. Amén. ¿Pero cuándo? Cuando entendamos que tenemos que vivir sujetos al Evangelio. Aleluya. Y esto nos lleva al tercer punto. La sabiduría del Evangelio nos enseña a vivir controlando nuestras palabras. Verso 13 al 18. Lo vamos a leer, dice: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Una pregunta poderosa que hace Santiago. Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime, genuina.
y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Veamos la primera pregunta que hace acá Santiago. Hemos visto que Santiago 3.1 está dirigido principalmente a los maestros y tenía la idea de enfatizar la gran responsabilidad que tenían los maestros al ser personas que influenciaran a otras personas. Santiago escribe también de la responsabilidad y la obra del maestro, que en este pasaje involucra el uso de la lengua, o sea, sus palabras. El escritor extiende su trato para incluir a todos los discípulos. Desde esta perspectiva, él ya cambió su perspectiva y ahora está hablando a todos los discípulos. Partió focalizándose en los que enseñaban, en los que eran los maestros de aquel tiempo, pero ahora está hablando de un discípulo cualquiera, común y silvestre. Ahora está enfocándonos a todos, ahora nos está metiendo a todos en el mismo saco y todos somos responsables. Él cambia su perspectiva y ahora empieza a hablar a toda la iglesia universal. Y Santiago 3, del 2 al 12, trata directamente con los abusos de la lengua y los malos afectos que le siguen. Es en realidad notable la cantidad de espacio que la epístola dedica a las palabras y a las obras, porque él las une. Santiago lo que hace muy bien, muy delicadamente y pastoralmente, es que él dice, tus palabras son producto, o mejor dicho, tus obras están reflejadas en tus palabras. Lo que tú dices es lo que hay en tu corazón. Santiago llega por fin al tema central de su epístola. Ha estado desarrollando 5 advertencias para las principales iglesias cristianas de la dispersión y todavía le quedan otras tantas. En medio de ellas, en el propio centro de su escrito, Santiago desarrolla su tema principal. No sigue la estructura de Romanos, donde su tema principal está desarrollado en el principio, Romanos 1, 16 y 17. Ahí desarrolla todo el tema de la epístola en esos 2 versículos. Ni la estructura de Eclesiastés, donde el tema principal está desarrollado al final de la carta del sabio, ahí en Eclesiastés. Santiago no, parte al medio. Al medio de su escrito está el tema central de toda la epístola de lo que él está hablando. Santiago desarrolla el tema principal de su escrito en medio del contenido general, los versículos 13 al 18 que leímos. Aquí están entonces, este es el lado contrario del verso 1. En el verso 1 nos dijo, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor, o sea, seremos medidos con una vara más alta a los que enseñamos. Porque la lógica del reino es que si tú estás enseñando es porque conoces lo que tú enseñas y a la vez debes de vivir lo que enseñas. Esa es la lógica del reino. Pero suponga que algún maestro diga, tal consejo es bueno para el que no está calificado para enseñar. No obstante, yo no lo necesito, pues que yo soy un hombre sabio y entendido. Porque así como nos miramos algunos, ¿cierto? Nos creemos sabios y entendidos. Entonces Santiago levanta la pregunta y dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido? La palabra sabio en griego es sophos, un maestro, y entendido es epistemón, uno que es hábil. Así que la pregunta dijera literalmente, ¿quién en verdad es un maestro hábil? Esa es la pregunta que está haciendo Santiago. ¿Quién es un maestro hábil? ¿Cómo respondemos nosotros a esa disyuntiva, a esa pregunta que nos plantea Santiago? ¿Quién es un maestro hábil? Deuteronomio 1:13 dice, denme de entre las tribus de ustedes algunos hombres sabios y entendidos y con experiencia, para que yo los ponga al frente de ustedes. Santiago está pensando en estos textos del Antiguo Testamento. Santiago está pensando en el pueblo de Israel antiguo, donde existían hombres sabios y entendidos que guiaban al pueblo. Por otro lado, también ahí en Deuteronomio 4:6 dice, cumpla con ellos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales
oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente este es un pueblo sabio y entendido, y es una gran nación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en Corintios de nosotros, los que hemos sido llamados por el Señor? Que éramos gente ignorante, desechada por el mundo, pero que Dios ha venido a ser de nosotros gente sabia, entendida. Porque el Evangelio nos da entendimiento. Amén. Porque el Evangelio nos da sabiduría. Porque la gracia de Cristo en nosotros es la que nos da esa sabiduría que otros no tienen. Amén. Hoy día el mundo busca, he estado reflexionando toda esta semana, entre comillas solamente para no desviarme del tema completamente, he estado pensando en la pregunta que le hace Pilatos a Jesús cuando lo tiene al frente. ¿Qué es la verdad? Y en eso he estado pensando. ¿Qué es la verdad? Si hoy día le preguntamos a esta sociedad ¿qué es la verdad?, la sociedad nos va a decir desde el punto de vista epistemológico que el conocimiento nos hace saber qué es la verdad. Así como aprendemos, ¿cierto? Que la epistemología es el estudio de cómo aprendemos, cómo conocemos las cosas, entonces ese conocimiento es verdadero. Si le pregunto a la ciencia me va a decir no, porque tengo argumentos empíricos. Entonces la metodología de la ciencia me hace que esto sea una verdad. Si le pregunto a la filosofía, me va a decir la buena razón, el mundo de la idea, diría Aristóteles. Entonces desde ahí yo construyo mi verdad. El existencialismo diría, de acuerdo a mi experiencia, voy construyendo mi verdad. Pero todos esos argumentos de la verdad son solamente eso, conceptos. Porque en la práctica la verdad no es un concepto, es una persona. Amén. Por eso Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único que se puede adjudicar que es la verdad. Amén. Gracias. Amén. Y cuando aquí nos dice Santiago, ¿quién es sabio? ¿Quién es maestro hábil? Entonces ese maestro hábil debe ser alguien que conozca la verdad. ¿La verdad de quién? Del Cristo revelado. Amén. ¡Aleluya! Ha de observarse que hay una gran diferencia entre sabiduría y conocimiento, sin duda. Uno puede en realidad ser muy sabio, no obstante estar sin conocimiento. Por otro lado, es posible ser con mucho conocimiento y no ser para nada sabio. Uno llega a tener conocimiento por medio del estudio diligente. La sabiduría se obtiene solo de parte de Dios. Amén. Santiago capítulo 1, verso 5 así lo declara. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios es el que da a todos en abundancia y sin ningún reproche. ¿Se considera poco sabio? Pídale a Dios sabiduría. Eso es lo que tenemos que hacer. Pídale a Dios sabiduría. Conocimiento es tener la posesión de datos. La sabiduría es la aplicación apropiada de los mismos. Tú puedes tener los mejores títulos y aún así no ser sabio, porque no sabes aplicar los principios que tienes a la vida cotidiana. Y hoy día nos pasa eso en teología. Entre comillas, lo que estaba diciendo antes de la verdad, la teología dice que la verdad es la construcción teológica que yo hago, pero la teología no es la verdad del Evangelio, porque la verdad es Cristo. Amén. Y toda teología que no apunte a Cristo, entonces no es una teología verdadera, como el centro de todo. Y en este contexto es lo mismo. Podemos tener grandes teólogos, pero no son sabios porque no saben aplicar el conocimiento que tienen a la vida cotidiana. Keith Maker dice en su comentario de este pasaje que estamos leyendo, resalta tres cosas. El primero dice que es un examen. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Una persona sabia, dice él, y entendida demuestra por lo que dice y por lo que hace que posee sabiduría. Aquí Keith Maker está diciendo que Santiago está uniendo este concepto. El que dice y hace, ese es el sabio. No el que dice. El que dice y el que hace. El que dice vivir de una forma o que hay que vivir de una forma, y el que hace como hay que vivir. Por eso el fundamentalismo a través de la historia ha perdido tanta fuerza. Porque se dice mucho, pero se hace poco. ¿Cierto?
Y el liberalismo, por otro lado, ¿por qué ha perdido fuerza o ha sobresalido tanto en este último tiempo? Porque no dice nada, pero hace mucho. La ayuda a los pobres, eso es notorio. Si usted ve la línea del liberalismo donde más ha estado su foco, ¿en dónde es? En ayudar a los pobres, las luchas sociales, etc. Ahí está el liberalismo teológico. Segundo, dice, la demostración. Demuéstralo con su buena conducta. Santiago alienta al sabio a mostrar por medio de su conducta que ha recibido el don de la sabiduría. Y tercero, la afirmación. Y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría, los hechos hablan más fuerte que las palabras muchas veces. Esta verdad proverbial subraya la necesidad de observar las obras de una persona para ver si sus obras van de acuerdo con sus palabras. En este texto Santiago marca 3 condiciones de quien es sabio y entendido en las cosas del Señor. ¿Cuáles son esas 3 cosas? 1. El sabio tiene una sabiduría que se demuestra en su conducta. No podemos desligar lo que decimos de lo que hacemos. No se puede desligar. Eso es una dicotomía de vida. Es una sabiduría que puede ser demostrada en obras o una sabiduría que no sirve para hablar. Ya lo hemos visto durante varias clases. Lucas capítulo 6, verso 44 al 45. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cortan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La verdadera sabiduría entonces se demuestra por la buena conducta cristiana. Una conducta que se hace visible en una sabia mansedumbre y humildad. Segundo, el sabio tiene buena conducta, es decir, lleva adelante una buena manera de enfrentar la vida. Cuando viene la crisis no lloriquea, ni se va a un rincón, ni se autocastiga, ni se autoinflige castigos. Cuando viene la reprensión o cuando viene el conflicto, la situación difícil, la enfrenta de rodillas a los pies de la cruz, sabiendo que es Cristo el que lo sostiene. Amén. Y si tiene que vivir ese proceso, lo hace estoicamente para glorificar el nombre de su Señor. Esa es la diferencia de aprender a vivir las crisis. No patalea, no grita, no lloriquea, no se va corriendo al pecado, que es por lo general que hacemos cuando tenemos crisis. Cuando tenemos crisis, lo primero que hacemos, pecamos y nos vamos de parranda. Total, la cruz nos sirve para todo, ¿cierto? Tercero, eso es un abuso de la gracia. Tercero, el sabio tiene una sabiduría humilde, llena de mansedumbre. Como pastor que es, Santiago sabe que lo que una persona en su interior siempre queda revelado en su exterior a través de su conducta. Lo que somos se ve en cómo vivimos. ¿Quiénes somos delante del Señor? Se ve en cómo vivimos. Uno de repente usa ejemplos absurdos o burdos. Que está ahí en el metro, pagaste con 10 lucas, te dieron vuelto de 20. La lógica es, lo devuelvo. Si no me corresponde, no me quedo con él. ¿Se dan cuenta? Ejemplos burdos que no tienen mucha trascendencia, pero que marcan la diferencia de ser sabio o no ser sabio. Esa es la diferencia. Me recuerdo una experiencia, y no para resaltar una actitud mía, ojo, solamente como un ejemplo, una experiencia. Me recuerdo cuando me vine de Temuco a Santiago, tenía que traerme varias cosas, entre ellas la cama de 2 plazas y un montón de otras cosas, y fui a Cruz del Sur. Y en Cruz del Sur el primer personaje que me atendió pesó, midió, cuadriculó, me salía sumamente caro venirme con las cosas. Llegó el jefe, le dijo, llegó otro y le dijo, no, solamente el peso. No, dijo, no, si no aquí. Y el que me estaba cuadriculando y todo, que me infló la cuenta, se me acercó y de repente me dijo, pero pásame 40 luquitas y te cobro 30. Yo lo quedé mirando y le dije, tú no sabes cuánto yo necesito que tú me hagas eso, pero no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, le dije, lo siento. Así que tenés que cobrarme lo que me tenés que cobrar. No. Ah, bueno, dijo. Y empezó a salir cháquete. Y llega el jefe y lo mira y le dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy cuadriculando eso. ¿Qué estás cuadriculando? Ah, hombre.
me cobró 30 lucas. Sin decirle nada, sin cobrarme ni uno. Le dijo, no, eso no corresponde, le dijo, cobre el peso. Pero jefe, no, el peso. Y ahí quedó, y me cobró lo que yo podía pagar. Pero está esa tentación constante. Ya he dicho en otras oportunidades, los que son profesores en colegios, ¿cierto? Cuando tienen que arreglar el libro de asistencia porque la dirección, la jefa UTP les está pidiendo. A mí me prohibieron en el colegio meterme en el libro de asistencia. A mí no me llevaban el libro de asistencia porque yo les dije, yo no voy a arreglar nada, yo voy a poner los alumnos que están y punto. Pero es que nos vamos a perder subvención. Me da lo mismo, no es mi problema. Problemas de ustedes, problemas del Estado, cómo funciona, no es mío. Yo no voy a andar mintiendo por ustedes. Si quieren me despiden, si quieren me dejan, ustedes vean lo que quieran. Asumo el riesgo. Hay un costo y hay que asumir el riesgo. Claro, pero también he tenido la otra vereda. También he estado en la vereda en que no he cumplido y no he sido sabio. Y me he dejado llevar por la tentación y he caído también. Son nuestros valores los que determinan nuestro modo de actuar. Esos valores invencibles se tornan visibles. Esos valores invisibles se tornan visibles en el modo de actuar de una persona, en las respuestas verbales que esa persona da cuando se le cuestiona su accionar. ¿Cuál es la gran queja de los profesores hace años atrás? ¿Por qué me van a controlar? ¿Por qué me van a medir? ¿Por qué me van a decir si lo hago bien o lo hago mal? No querían ser controlados. No querían ser medidos. Yo haría esa prueba una vez cada 3 meses a los profesores. Porque la verdad que hay profesores que dejan harto que sea. Yo conozco profesores, yo los he visto, que son colegas míos, trabajaron conmigo. Los compadres se sentaban a hacer clase, decían a los cabros, ya, hagan lo que quieran, yo tengo que hacer otras cosas. Y ellos se ponían literalmente a jugar en el computador, en el horario de clase. Y después le hacían pruebas. Y las pruebas ellos se las hacían a los alumnos para que pasaran los cabros y no se notara que él no pasaba materia. Y eso pasa hoy día en las salas de clases. Es constante. Pero el contraste que nos presenta el versículo 13 en adelante hasta el 16 es muy interesante. Por favor, Álvaro, léeme el verso 13 al 16 de Santiago 3. Y aquí está la aplicación también de nuestro sermón hoy día. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Imagínense, esa dice es la sabiduría diabólica, humana. Esa no es la sabiduría del reino. ¿Cómo podemos aplicar entonces? Ahí Santiago está aplicando. Dice que la verdadera sabiduría no es esa, porque esa es la sabiduría humana. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Qué tipo de sabiduría estamos manifestando? ¿Hay en nosotros envidia? ¿Hay en nosotros amargura? Todo lo que dice en los versos 14, 15 y 16. Porque si hay todo eso en nuestro hablar, entonces estamos viviendo la sabiduría del reino diabólico, humano, no del reino de Dios. Ese es el contraste. Y el verso 17 y 18 que dice, por favor, Álvaro. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya. ¿Cuál es la sabiduría del reino? Mansedumbre, humildad, honestidad, transparencia. Esa es la sabiduría del reino. Alguien que habla sin temor y con amor. Alguien que dice lo que pueda molestarle de otro, pero no guarda rencor. No guarda amargura. ¿Por qué no queremos el control? ¿Por qué no queremos la supervisión? ¿Por qué no queremos que alguien nos diga, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, dale por este otro lado? ¿Por qué? Porque afecta a nuestro ego. Porque nuestro ego está en constante rebelión. Nuestro propio reino. Y Jesús es el mejor ejemplo de sabiduría del reino.
En Juan nos dice que Jesús hablaba según lo que oía. Y Él juzgaba según lo que veía, no lo que le decía a la gente. Y hay gente que juzga por lo que le dice otro. Ah, no, así, no voy más. ¿Me entienden? No juzga de acuerdo al reino, no juzga de acuerdo a los principios del reino, sino que juzga de acuerdo a su propio beneficio. Esa no es sabiduría del reino. La sabiduría del reino es humilde, mansa, dice la verdad, habla de frente, no esconde, se dice, se mira y se dice. No tira la piedra y arranca. Eso hace la murmuración, el chisme, la sabiduría humana, diabólica, que no es del reino de Dios.